ahora aquí en la entrevista en JN Noticias vamos a hablar sobre el voto electrónico y las últimas tecnologías también para los procesos electorales. Es por eso que estamos acompañados esta mañana de Eric Iriarte, quien es abogado experto en Derecho Digital, a quien le damos la bienvenida. Hola, un gusto estar contigo compartiendo esta conversación. Bien, vamos a comenzar indicando la importancia, ¿no? Para potenciar, algunos especialistas indican que es muy importante para potenciar los procesos electorales el uso, en este caso, de implementar herramientas tecnológicas y además el voto electrónico, que también ha sido implementado aquí en el país como una prueba piloto en 2011, ¿no? Que en esta fase poco después no se continuó, ¿no? Sin embargo, en próximas elecciones, ¿qué es lo que podemos rescatar del uso de este voto electrónico en nuestro país? Lo primero que debemos entender es que el uso de la tecnología per se no es buena ni mala. Tiene la carga del usuario. Siendo así, si utilizamos mal la tecnología, vamos a tener malos resultados, y si lo usamos bien, pues va a servir mucho, en este caso, para un proceso democrático. El uso de la tecnología en un proceso electoral tiene al menos 5 momentos claves para poderlo hacer. El momento de la votación, el momento de la transmisión de las actas, el momento del consolidado de las actas, el momento del conteo de la información y el momento de la publicación. El elemento clave que se ha cuestionado constantemente a nivel internacional en los últimos casi 15 años, desde que Alemania lo declaró inconstitucional el voto electrónico, ha sido el momento de la votación. El momento de la votación tiene que ser un voto completamente secreto y cualquier ciudadano tiene que poder analizar el dispositivo que está sirviendo para votación. Esto no es posible con un voto electrónico aún ahora. Si bien es cierto que se pudieran aplicar auditorías informáticas que deberían poder ser posible de hacer por cualquier ciudadano, esto aún ha tenido un retraso en la tecnología porque evidentemente puede haber alguna vulneración de la intencionalidad del voto, sea en la programación del sistema para la votación o sea en alguna forma de afectación que pueda haber al voto. Correcto. Sin embargo, donde se ha podido avanzar es en el tema de la transmisión de la información, el tema de la consolidación y el tema de el conteo y publicación. Sin embargo, también puede ser vulnerable en estos momentos. Igual tiene que haber auditorías para ver que la transmisión sea correcta, que el consolidado no cambie los números, que no caiga en un servidor diferente o que pueda ser cuestionable, tal como ha ocurrido en el reciente proceso electoral en Venezuela o el proceso electoral en Bolivia, donde el problema no fue el problema de la votación electrónica, sino de la transmisión, el conteo y la consolidación. Correcto. Usar tecnología en los procesos electorales es bueno, puede ayudar a mejorar los procesos de entrega de información, pero en el proceso de votación en concreta todavía sigue altamente cuestionable y bastante dificultoso de que se pueda realizar. Sí, exacto. Como usted menciona, a nivel comparado, diversos países también que lo han implementado, incluso algunos de ellos también lo han vetado, ¿no? Como por ejemplo Alemania y Finlandia. Pero en otros países sí se está realizando, ¿no? A eso queremos llegar. En el Perú, ¿podría funcionar esta aplicación del voto electrónico a nivel nacional? Porque tenemos entendido que la OMPE solamente lo ha implementado a pasos lentos en distritos pequeños, ¿no? De hecho, la OMPE intentó hacer un ejercicio un poco más extenso entre el 2011 y el año 2016. Sin embargo, los diversos cuestionamientos que hubieron a las auditorías informáticas que deberían de haber tenido estos sistemas, los informes de organismos internacionales, tanto de la OEA como de la Unión Europea, que decían que no se habían podido auditar correctamente los sistemas informáticos, hicieron que OMPE dejara de utilizar esta solución para el proceso de votación. Sin embargo, sí se utiliza tecnología para la transmisión y para el consolidado y luego la publicación, donde ahí hay un problema también si es que estos sistemas no son seguros. El caso en concreto de Bolivia fue una alteración en la transmisión. El caso en Venezuela aparentemente está en el proceso de consolidación y muestra de los resultados. Los pocos países que siguen utilizando sistemas de voto electrónico a nivel internacional han sido cuestionados o por las empresas que tenían los sistemas de software o por la misma población. El caso que resulta siendo más relevante de cuestionamiento vuelve a ser de Venezuela. Sin embargo, tienes un ejercicio como el de Brasil, donde la población en general considera que el sistema les ayuda correctamente. Ahora, países que habían tenido sistemas electrónicos lo han retirado por cuestionarse el tema de las auditorías o la revisión o evitar los temas de fraude.
sobre todo en gobiernos autoritarios, que utilizan estos instrumentos más bien para hacerse de perpetuarse en el poder. Y ese es el gran temor en general desde el lado de la tecnología, el lado de los derechos humanos, desde el lado de la ciencia política. Correcto, sí. Por ejemplo, lo que me indica de las diversas etapas, ¿no? En una votación convencional, por ejemplo, el inicio de la instalación, el sufragio y el escrutinio. En el ámbito tecnológico, esta transmisión de datos que se da en el Perú, por ejemplo, usan la STAE, ¿no? Que también se hace del medio de la tecnología que colabora en la rapidez. En eso sí sería beneficioso que nuestro país continúe realizando en poco a poco que vaya implementándose el voto electrónico, si es que se da. Claro, lo que pasa es que eso en estricto no es voto electrónico. El voto electrónico es el proceso electoral en concreto de la votación y es ahí donde está el mayor cuestionamiento. En los sistemas de transmisión, consolidación, conteo y publicación, no es que no hay cuestionamiento, sino que hay auditorías, hay mecanismos de control, mecanismos de veeduría que no afectarían un proceso, como sí ha ocurrido en otros países, y aún así tiene que tenerse control de esas herramientas tecnológicas. El problema no es la tecnología, son las personas que utilizan la tecnología y que la pueden mal utilizar. Pero si hay algo cuestionable en el proceso es precisamente el momento de la votación. Esto va a ser muy dificultoso que en el Perú se pueda desarrollar nuevamente una solución si es que no tienes una herramienta tecnológica que audite a nivel de cualquier ciudadano, que pueda ver el instrumento y a su vez que permita el anonimato del votante. Algunas personas decían que esto es como ir a un cajero automático. En realidad, en un cajero automático tú necesitas que el banco sepa que tú eres tú para sacar tu dinero y no saca el dinero de alguien más. En un proceso de voto, tú lo que tienes que demostrar es que no eres tú. Mejor dicho, que nadie pueda asociar tu voto a ti y que puedas terminar en afectaciones como lo que ha ocurrido en algunos países de afectar a los votantes de determinada tendencia por precisamente estar informatizado el sistema. Correcto, entonces como me indica en este caso los diversos actores, la capacitación quizá podría ayudar, pero también las auditorías serían también un poco complicadas, ¿no? Como usted menciona. Ahora, también la inteligencia artificial, por otro lado, tiene cabida en las próximas elecciones que podrían ocurrir aquí en el Perú. Y diversas plataformas, por ejemplo, de instituciones electorales, en este caso el Jurado Nacional de Elecciones vino implementando, por ejemplo, el chatbot de voto informado para poder dar a conocer a los ciudadanos de forma más rápida, ¿no? Esta información de candidatos, ¿no? ¿Qué tan beneficioso puede ser que se siga implementando o qué importante es contar con estas plataformas para un futuro proceso electoral? Hay 4 momentos que la inteligencia artificial va a tener una especial incidencia en las próximas elecciones. En efecto, los chatbots de autoridades electorales que puedan informar, puedes informar a mayor cantidad de personas, atenderlas más cercanamente, con la información que requieran. Esto es una utilización de información al ciudadano. Segundo, la información que va a comenzar a ocurrir en redes sociales, en el proceso de la campaña, que pueden mal utilizar la inteligencia artificial para afectar a determinados candidatos o determinadas posiciones, o también puede servir para divulgar fake news u otro tipo de informaciones, con lo cual hay que tener especial cuidado de la información que uno va a recibir en entornos digitales. Un tercer instrumento es que sirva para los procesos de conteo, de contabilización de la información. Simplemente como un asistente ayudaría, pero si comienzan a alterar resultados o procesos consolidados, tendría una afectación al proceso democrático y para esto son las auditorías y las veedurías informáticas que se tienen que hacer. Y un cuarto elemento sería en la publicación de los resultados, que pudiera alterarse de alguna manera en el momento de la publicación la información utilizando alguna tecnología para afectar los resultados, sobre todo cuando son muy pequeñas las diferencias entre los candidatos. Sí, entonces, ¿qué es lo que faltaría para poder supervisar esta inteligencia artificial en el futuro proceso electoral? ¿Cómo se podría controlar o vigilar o ser más vigilantes? Es una gran pregunta. El Perú ha desarrollado una legislación sobre inteligencia artificial, está próxima a sacar una reglamentación. Sería importante que el Jurado Nacional de Elecciones establezca ciertas pautas sobre la utilización, sea tanto en la campaña como ciertos vetos para la utilización en alguno de los procesos electorales para evitar que sea mal utilizado, que pueda afectar la voluntad popular. ¿Qué pautas podrían ser implementadas, usted cree, a opinión suya, como experto en derecho digital, para poder controlar o vigilar un poco más de cerca esta inteligencia artificial en procesos electorales?
Lo primero es generar mecanismos de control, de fact checks, ¿no? Ujú. Validación de la información que se va a comenzar a circular. Es en la campaña electoral donde vamos a ver más que nada la utilización de la inteligencia artificial. Entiendo que el despliegue de información, que lo que se hace con chatbots, está adecuadamente gestionada y ahí no habría un problema de información. Ujú. Sí pudiera haber en algún tema en el proceso de conteo o en el proceso de divulgación, y para eso tienen que hacer auditorías informáticas transparentes, abiertas, públicas, que puedan hacerlas las facultades de sistemas de cualquier universidad, cualquier ciudadano, si es que lo quiere hacer, para precisamente evitar que haya una mala utilización de la tecnología. Correcto, entonces es interesante lo que nos viene para el proceso electoral de 2026, en donde vamos a poder ver esta inteligencia artificial mucho más cerca, ¿no? Como en otros procesos electorales que se han dado en otros países. Muchas gracias, señor Eric, por la entrevista. Un gusto, gracias. Bien, nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más información.